pero entonces, ¿cuál es la propuesta real de ocupación de la gente? ¿A qué le está apostando la municipalidad con el trabajo, por ejemplo? Si ya vemos que el poco industria que queda acá tiene que salir en esos planes de ordenamiento territorial, que entonces ya la Novel no puede estar donde está, ya CENU no puede estar donde está, ya las pocas empresas que quedan realmente, aunque no son las que van a solucionar el asunto del empleo, porque ya los empleos están creados y ya no generan mucho más empleo que el que tienen, pero de todas maneras, cuando se saque esas industrias de acá, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el trabajo de la gente? ¿O cuál es la propuesta desde el plan de desarrollo para el trabajo de la gente? ¿No ves que son propuestas de la ciudad más educada? Entonces hacen bibliotecas y pegan las bibliotecas de las terminales del metro y cosas así, pero la gente realmente, ¿qué se va a poner a hacer? Meseros, modelos, ¿cuál es la perspectiva realmente de empleo que hay en esta ciudad? Y entonces, como la disputa es sobre el mismo territorio, entonces, ¿por qué la disputa por Barrio Triste, por ejemplo? Barrio Triste, ¿cuál era su patrimonio? ¿Cuál era ese plus que había obtenido Barrio Triste a través del tiempo? Pues era un patrimonio tecnológico que era reconocido, venían carros de Ecuador y de Venezuela y de toda Colombia a buscar servicios alrededor del vehículo en Barrio Triste, pero ese patrimonio que era fundamental estaba inmerso en unas formas muy feas, sucias, llenas de aceite, pero era porque era producto del trabajo. Pero entonces la alternativa no es promover ese capital, ese patrimonio tecnológico que había ahí, sino es borrar a Barrio Triste y entregárselo a los actores del contrabando, pues a esas otras economías que son las que realmente tienen el músculo financiero para instalarse dentro de la ciudad. Y más con ese centro lineal que se está planteando alrededor del río, ya el centro tradicional no sirve, entonces ya lo borramos, no intervenimos en él, sino que nos vamos alrededor del río Medellín a hacer un nuevo centro lineal y ponemos ahí todo lo que la ciudad quiere mostrar como Medellín: Palacio de Exposiciones, Teatro Metropolitano, Edificio Inteligente, Alpujarra. Eso es Medellín. Pues ahí, ¿qué trabajo hay? ¿Qué empleo hay? ¿Qué empleo hay en todo ese recorrido? Y entonces, estos barrios como Naranjal o como San Lorenzo, que no es un barrio, es que desde ahí empieza uno a ver que la cosa es como borre esa memoria que hay ahí y constituya otra cosa completamente distinta. San Lorenzo es un cementerio, el primero que tuvo la ciudad, se instaló ahí porque el sol le daba de frente y entonces el cadáver se descomponía más rápido, y eso estaba en las leyes de Indias. Y como ahí se instaló el cementerio, entonces ahí se desplazaron los indígenas que vivían en el Parque de Berrío, entonces los desplazaron hacia ese sector. Entonces desde el principio fue así marcado como una zona de relegación. Ahí se hizo el primer carnaval y el único que tuvo la ciudad, porque entonces era gente realmente, ¿qué sería? De relegación, no era la gente bien de la ciudad. Después con el Paraninfo ahí en sus alrededores, pues son los estudiantes los que llegan a ocupar como esos territorios cerquita al cementerio de San Lorenzo, pues porque ya son las pensiones y demás. Y entonces empieza a consolidar ahí un uso de ciudadanos casi que nómadas, que llegan a buscar educación o llegan a la Plaza de Cisneros a vender los productos, y entonces mientras venden en la plaza o algo así, se tienen que quedar en Medellín, y se quedan ¿dónde? Ahí, que cerquita, y que hay una serie de inquilinatos y residencias de alguna manera baratas que les permite quedarse en la ciudad y quedar cerquita del negocio. Entonces eso va
haciendo realmente de ese espacio de ciudad un sitio como serían que de beduinos, como de nómadas que llegan y se instalan ahí por un ratico y que sí, esa localización es estratégica en distancia por ese uso del mercado, pues en la plaza de Cisneros y los estudiantes de la zona del Paraninfo. Y esa condición queda como ahí. También ahí pues surgen artistas y surgen carpinteros de muy alta calidad y surge, por ejemplo, todo ese asunto con la imagen que ve uno ahí por el palo, porque son habilidades y patrimonios adquiridos, pues son técnicas y manejos que con el tiempo se han como consolidado en ese lugar. Entonces, si uno necesita un afiche, sabe que tiene que ir allá y que ya están unos artistas de las artes gráficas maravillosas. Entonces, ese es su patrimonio, pero en la propuesta del plan de San Lorenzo, estos que son los patrimonios locales no tienen ninguna presencia. Es como tratando de hacer un borrón y cuenta nueva con una propuesta de viviendas sin entorno, como la que se hizo ahí en San Sebastián, que es un horror. Pues es una altísima densidad donde no se ha consolidado una comunidad ni se